Para poder renderizar nuestra escena necesitamos un nodo de renderizado que le diga a Houdini cómo exactamente queremos hacer el render. Si no tenemos ningún nodo de renderizado, cuando le demos a render, se nos creará automáticamente este mantra IPR. Si lo elimino y le doy otra vez a render, me vuelve a aparecer. Vale, voy a parar el render, que no quiero que esto esté procesando, y vamos a ver los parámetros de este nodo mantra. Podemos renderizar un solo frame, el frame actual, que sería este render current frame, o un rango de frames, que es lo más normal. Y por defecto nos coge el primer frame de nuestra escena, el 1, y el último, el 240. Si nosotros queremos renderizar una parte solo de esa escena, pues botón derecho sobre el parámetro, delete channels, y ya ponemos la cifra que nosotros queramos. Y en el parámetro cámara elegimos la cámara que queremos usar para el render. Por defecto nos viene la cam 1 porque es el nombre que suele tener la primera cámara que creamos. Si tuviéramos más cámaras con otro nombre, pues aquí elegiríamos esa otra cámara. Bien, ahora vamos un momento al contexto OBJ, al nodo cámara. Como hemos dicho antes, en la pestaña View, el parámetro Resolution, controlamos la resolución de nuestro render. Si estáis usando la versión no comercial de Houdini, no podréis renderizar a más de 720. Esta resolución es la máxima. Bien, ahora nos volvemos al contexto Out y en esta casilla Override Camera Resolution podemos cambiar esa resolución que trae la cámara, que como hemos visto era 1280 x 720. Esto es muy útil cuando estamos haciendo pruebas porque podemos elegir aquí, por ejemplo, un medio, la mitad de la resolución, y el render que nosotros saquemos saldrá a la mitad de la resolución total, que en este caso sería 640 x 360. Vamos a dejarlo a la resolución máxima. Y aquí abajo tenemos un montón de pestañas, pero las que nos interesan ahora mismo son las de Images y Rendering. En la pestaña Images, con el parámetro Output Picture, elegimos dónde queremos exportar nuestro render y el nombre y formato que van a tener los archivos. Si ponéis el cursor encima del parámetro Output Picture, veréis abajo los formatos que podéis usar. PIC, TIFF, JPG, BMP, EXR... Más de uno estará pensando, ¿entonces no puedo exportar mis renders como un vídeo? Y la respuesta es que no. En efectos visuales, los renders nunca se exportan directamente como vídeo, sino como secuencias de imágenes. ¿Por qué? Pues hay muchas razones, pero la principal es que los renders suelen petarte el ordenador. Imagina que estás renderizando una simulación de fuego y la estás exportando como vídeo en formato MP4. Y después de 10 horas de render, tu ordenador se sobrecalienta y se apaga. Esas 10 horas de render habrán sido en vano porque el archivo de vídeo se habrá roto. Habrás perdido todo tu trabajo y tendrás que volver a repetir el render desde el principio. Pero si en vez de exportarlo como vídeo, lo estuviese sacando como una secuencia de imágenes, cuando tu ordenador se apague, solo se verá afectada la imagen que se esté procesando en el momento del apagón. El resto de imágenes estará bien y ya podrías retomar el render desde esa última imagen en el momento en que falló el render y no desde el principio. Así que aquí en el parámetro Output Picture voy a elegir la carpeta donde quiero guardar mi render. Voy a crearme una carpeta llamada Render y los archivos se van a llamar crowdrunners.$F, que sería el número del frame. Como es una secuencia de imágenes, pues cada imagen tendrá un número de frame. Y ahora la extensión, el formato que quiero que tenga esa imagen. .exr. El formato EXR es el que usamos en la mayoría de proyectos de efectos visuales. Es un formato de imagen que puede contener una cantidad bestial de información y viene muy bien, sobre todo para trabajar en composición. Si estuviese haciendo pruebas, podría sacarlo en JPG o PNG, que tienen algo menos de calidad y pesan menos.
Y pasamos a la pestaña Rendering para los detalles más técnicos. Con el parámetro Rendering Engine elegimos el motor de renderizado, es decir, el algoritmo que Mantra usará para renderizar nuestra escena. En la mayoría de los casos será el Physically Based Rendering, un algoritmo que imita el comportamiento de la luz en la vida real. Por defecto viene el Ray Tracing y por eso en nuestro render, en la esquina superior izquierda nos ponía Ray Trace, porque era el algoritmo, el Rendering Engine que estábamos usando. Si ponemos el Physically Based Rendering y lanzamos de nuevo nuestro render, ahora nos pondrá PBR, Physically Based Rendering Ray Trace. Vale, cancelo el render. Estas dos casillas que tenemos aquí, Enable Depth of Field y Allow Motion Blur, son para activar el Depth of Field, el desenfoque de la cámara, y el Motion Blur, el desenfoque de movimiento. Pero en realidad estas dos cosas, el Motion Blur no tanto, pero el Depth of Field se suele hacer después en composición, así que de momento nosotros no lo vamos a usar. Y aquí abajo tenemos una ensalada de pestañas y de parámetros, pero los que nos importan son estos de aquí en la pestaña Sampling Pixel Samples. Cuando nosotros le damos a Render, aquí en la Render View, lo que Mantra hace es lanzar rayos desde la cámara a la escena 3D. Voy a salirme de la vista de cámara para representarlo mejor. Vale, aquí tenemos nuestra cámara. Cuando nosotros le damos a renderizar, lo que Mantra hace es, se pone en la vista de la cámara y empieza a lanzar rayos a la escena 3D. ¡Pam, pam, pam, pam! Si los rayos chocan con un objeto, eso quiere decir que ese objeto aparece en el plano y entonces Mantra almacena el color de ese píxel y lo representa en una imagen 2D. Y así Mantra va lanzando rayos y analizando los colores de cada píxel que se encuentra en su camino hasta que todo ese fotograma ha sido analizado y ahí tenemos nuestro render final. Ahora, cuando nosotros le damos a render, desde el primer momento ya tenemos una vista previa de cómo va a quedar de ese resultado final. Empieza muy pixelado y poco a poco va teniendo más detalle. Esto ocurre porque por defecto tenemos activada la opción Preview, este mosaico de colores que tenemos en la barra de arriba. Si esto está activado, Mantra lanzará rayos desde la cámara a toda la escena a la vez. Y gracias a eso podemos tener esta vista previa desde el primer momento. Pero si desactivo el preview, ahora los rayos los lanzará de forma ordenada. Primero al centro de mi escena y progresivamente hacia afuera. Así el render será más rápido que con el preview, pero tiene una desventaja y es que solo podremos ver aquellas partes que hayan sido renderizadas por completo. Bien, pues después de esta explicación nos volvemos al contexto out. Los pixel samples son la cantidad de rayos que lanzamos por píxel en el eje X y en el eje Y, que normalmente será la misma cifra. Cuanto más pixel samples tengamos, más rayos lanzará Mantra desde la cámara y con más precisión cogerá los detalles de esos píxeles. Pero también hará que el render tarde más en procesarse. Por defecto nos vienen a 3×3, pero si veis que vuestro render tiene mucho ruido, eso pasará sobre todo si estáis usando Environment Light o estáis representando una escena en interior. Ahí es muy probable que tengáis ruido en vuestra imagen y lo que podéis hacer es subirle los pixel samples hasta que la imagen esté más limpia. ¡Ojo con esto! Los renders que estamos lanzando en la Render View, aquí en esta ventana, no están generando ningún archivo. Solo se ven aquí, en este visor, dentro de Houdini. El Render View lo usaremos cuando estemos haciendo pruebas para ver cómo queda nuestro render, para ir afinando la imagen. Cuando te guste lo que veas aquí, entonces ya puedes ir al nodo Mantra y darle aquí arriba a Render to Disk. Ese será el render final que guardará en nuestro disco la secuencia completa de imágenes. Si quisieras guardar esta imagen que acabas de renderizar en el Render View, puedes hacer clic derecho sobre la imagen y Save Frame, guardar frame. Aquí eliges dónde quieres guardar la imagen,
Aquí mismo voy a llamarla test. Punto y el formato que quiera darle a esa imagen, JPG mismo, aceptamos y le damos a Save y nos dirá que la imagen se ha guardado con éxito. Y efectivamente aquí la tenemos. ¡Perfecto! Pues ya tenemos nuestra cámara, nuestra luz, que parece que funciona bien. Bueno, podríamos bajarle un poco la intensidad de la sombra, parece que se ve demasiado negra. Vamos a seleccionar el nodo de la luz, nos vamos a la pestaña Shadow y en Shadow Intensity pues lo ponemos a la mitad, a 0.5. Vemos que las sombras ya no se ven tan salvajes, se ven un poquillo más suaves, así me gusta más. Bien, en la Render View, aquí arriba tenemos dos listas. Con la primera lista elegimos el nodo mantra que queremos usar para renderizar. Aquí solo me aparece el mantra IPR porque es el único que tengo, en el contexto out. Pero si creo otro nodo mantra, ahora de esta lista podré elegir ese otro nodo mantra. Esto es muy útil cuando estáis haciendo pruebas. Imaginad que tenéis aquí una configuración distinta con más pixel samples. Y así podéis comparar cómo se ve la imagen con un nodo mantra o con el otro. Y con la segunda lista elegimos la cámara que queremos usar para este render. Ojo, no para el render final, porque esa cámara está aquí en el parámetro del nodo mantra, sino la cámara que queremos usar para el render de la render view. Por defecto viene como RAW Camera, que es la cámara que tengamos puesta en este nodo mantra. Si echamos un vistazo al nodo, al parámetro cámara, esta cámara será la RAW Camera. Puedo elegir también otra cámara, si tuviera 3 cámaras, cada una desde un ángulo distinto, pues aquí puedo seleccionarla. O puedo elegir también la Scene View, que será la vista que tengamos en el viewport. Yo ahora en el viewport estoy mirando aquí desde el lateral. Si yo elijo aquí la Scene View y le doy a Render, se me renderizará desde ese ángulo que tengo en el viewport, no desde la cámara. Vale, pues cancelo y cuando ya lo tenga todo controlado, haya puesto la cámara donde quiero, la luz esté como me gusta y el nodo mantra lo tenga ya configurado, solo tengo que darle a Render to Disk y a disfrutar de la dulce espera del render.